Bien, nos vamos con los neurotips y después de los neurotips abriremos entonces campo a sus preguntas, ¿no? Vamos rápidamente con esto. Finalmente tenemos que entender que lo primero que tenemos que trabajar es la salud mental de nuestros hijos y por ende, para trabajar la salud mental de nuestros hijos, tenemos que trabajar la nuestra, porque es en la intersección entre lo que yo siento, como me expreso, y lo que siente y se expresa mi hijo, que podemos encontrar los momentos de paz y tranquilidad. Y como adultos, entre nosotros también. Por ende, existe lo que se llama psicodinámicas familiares. Las psicodinámicas familiares son muy importantes en entender cómo cambia la relación cuando yo estoy solo con mi pareja, o cuando estoy solo con mi pareja y con mi hijo, o cuando estoy con mi hijo solo, o cuando estoy con todos los niños juntos. Por ello que necesitamos fijarnos algo muy importante. En una familia debemos tratar a cada persona por individual también, porque el grave error es salir con toda la familia siempre. Pero necesitamos prestar atención en cada individuo que conforma la familia. Por ende, si tú quieres conversar con tu hijo, necesitas buscar el espacio solo con él y llevarlo tal vez cuando reabran todos los lugares, pues a tomar un café o un chocolate para él y puedan conversar solo, papá e hijo. Ya tal vez otra oportunidad, mamá e hijo, en otra oportunidad todos juntos, o tal vez solo una salida de papá con los hijos, o solo una salida de la mamá con los hijos, y así sucesivamente. Y también, si están en pareja, su salida propia entre ustedes. Y también las salidas individuales, que son importantes, porque necesitamos de conexiones como adultos no solo con la familia, sino con nuestras amistades. ¿Okay? Entonces la salud mental va a resultar en la calidad de estas relaciones que estamos fijando. Entonces, dentro de la casa, y ya les doy este regalo porque está en la página donde están ustedes conectados, ioneduca.com. Si van a la parte, digamos, de productos, van a encontrar este paper, que es un paper de investigación, y que le va a dar 10 consejos en este proceso de aislamiento social para poder mejorar en cuanto a nuestra salud mental. ¿Ok? Y cuidar, porque lo que sí se sabe es que el 65% de la población va a sufrir tarde o temprano un desorden mental. Y aún más cuando estamos en esta situación en donde nos han quitado la libertad. Y se vive casi como que estar preso en casa de alguna manera. Algunos lo pasan bien y otros lo pasan muy mal. Entonces necesitamos instaurar esta rutina saludable para nuestro cerebro. Descárguenlo, está en PDF y compártanlo con todas las personas que quieran. Es absolutamente gratis. Gratis, está hecho para eso. ¿Ok? Bien. Otro, en cuanto a lo que es las condiciones de aprendizaje. Para que haya aprendizaje tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad, no hay aprendizaje. Así de sencillo. Primero sentirnos bien emocionalmente, que es nuestra salud mental, y luego tener la voluntad de estudiar, es decir, la predisposición. Sin predisposición no vamos a tener ni intención, ni motivación, ni interés, y eso va a actuar en nuestro sistema parasimpático, de alguna manera, o simpático. ¿Qué significa eso? Significa que voy a rechazar todo lo que se me viene. Y si estoy en voluntad, me voy a sentir abierto al aprendizaje, que venga así, ¿no? Ese es el grado de motivación que les comentaba. El segundo es la capacidad de atención. En el aprendizaje tienen que saber, por ejemplo, que un niño de 12 años, su máxima capacidad de atención, de concentración en una tarea es de 50 minutos, ¿ya? Y cuanto más joven, la capacidad de atención es menor, ¿de acuerdo? Y tal vez un niño de 6 años, su capacidad de atención será de 20 minutos, más o menos. ¿Qué significa? Que cuando le damos algo por hacer a nuestros hijos, sea una tarea de colegio, porque tienen que hacerla, o sea una tarea familiar, lavar los platos, tender su cama y demás, que estos ejercicios en términos de tiempo no superen su capacidad de atención. Porque una vez que sucede esto, se rompe absolutamente la voluntad. Es decir, que el primero se vuelve a cancelar. ¿Okay? Entonces, para capacidad de atención hay que generar, digamos, los estímulos adecuados frente al entorno y nuestra capacidad de poder enseñarle modelos de aprendizaje que tienen que ver con, digamos, con organización, que lo vamos a ver ahora.
Lo tercero está en la relevancia. Encontraremos voluntad y atención cuando sea importante para nosotros. ¿Para qué me va a servir esto en la vida? ¿Cómo utilizarlo en mi vida cotidiana? ¿Qué me resuelve? Entonces, por ejemplo, no sé, si tienen un ejercicio de química, de física, pues pueden experimentarlo luego con cocinar, porque la cocina también tiene matemáticas, la cocina tiene física, la cocina tiene química, en la mezcla de los productos, en el sabor y en un resultado que es muy poderoso. Entonces, eso es la relevancia, es buscar que tal vez un tema de historia sea mejor entendido en que la historia, básicamente, ¿por qué nos enseñan historia? La historia es para entender el comportamiento del pasado y no repetir los mismos errores en el futuro. Por eso que tenemos que instruirnos sobre esto. Y hacerle la pregunta, ¿no te gustaría a ti tener ya un aprendizaje sobre la vida en vez de salir sin saber nada? ¿Qué pasaría si no sabes nada? ¿Cuántos errores podrías cometer? Ah, qué interesante. Entonces ahí empezamos como padres a hablar en profundidad. La organización es clave. Poder estudiar sin saber y sin tener el fin en mente no nos va a dar resultados. ¿Okay? Entonces lo que ven acá, esto es de mi hija, que tiene 12 años recién cumplido. Y en la parte de arriba tiene su agenda, donde obviamente está escrito en francés porque ella estudia en francés, ¿no? Entonces verán. Francés, historia, etcétera, que es la agenda digamos, en horas. Pero luego, abajo, en este planning, ¿sí? Tiene las tareas en la semana del 4 de mayo al 10 de mayo, que es esta misma semana que estamos viviendo. Entonces, lo primero que hace ella es organizar semanalmente todas las tareas que tiene para tenerlo bajo la vista. Y luego va tachando, haciendo check en las casillas, aquellas cosas que sí hizo y aquellas cosas que tiene por hacer. Por ende, esto nos da la oportunidad de tener una planificación para el cerebro. Y eso es muy importante porque cuando tú no sabes las tareas que tienes por hacer, para tu cerebro es muy complicado llegar a concentrarse. Porque tu mente va a ir trayéndote toda la información. Ay, no se me puede olvidar de hacer esto, no se me puede olvidar de hacer lo otro, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Y es agotador para nuestro cerebro. Entonces, en esos casos nosotros necesitamos entonces tomar mucha atención. Lo voy a agrandar por si no se ve. Ahí está mucho más grande. ¿Okay? Entonces, necesitamos nosotros darnos cuenta de la capacidad de organizarnos. Esto no lo van a aprender solo los niños, pero para poder llevar esto a cabo, tiene que haber una planificación familiar también. Es decir, no hablo de si vamos a tener hijos o no, eso es otro tipo de planificación familiar. Me refiero a la planificación de la familia, por horas, por días, por lo que fuese. Y donde tenemos nosotros que fijar en una pizarra compartida para todos en qué momento podemos ser, digamos, interrumpidos y en qué momentos no. Porque también como padres, si están trabajando desde casa, es incómodo que tu hijo cada 5 minutos te venga a pedir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿No? Entonces ellos pueden referirse a una pizarra y decir, en esta hora no lo puedo molestar porque está en reunión con su jefe. Entonces la interacción con los padres e hijos, cuando hay una organización, es mucho, pero mucho más poderosa. Lección 4. Estilos de personalidad. No pasa nada que tu hijo sea introvertido o extrovertido. No pasa absolutamente nada con esto. Hay líderes introvertidos, hay líderes extrovertidos, hay personas en todos los puestos de trabajo en el mundo entre uno y el otro. Lo que pasa es que la sociedad muchas veces nos empuja a creer que todo el mundo debería ser extrovertido porque si no, no tiene autoestima. No es así. Ese es un rasgo de personalidad. Uno puede ser más introvertido, pero estar muy seguro de uno mismo. No pasa nada con eso, ¿no? Bien. Ahora bien, Padres Coach, ¿qué es? Es saber hacer preguntas. Y saber hacer preguntas es entender que existe una gran diferencia entre preguntas débiles y preguntas poderosas. Las preguntas débiles tienen que ver con preguntas orientadas a los problemas, como la que pueden leer ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ese tipo de preguntas son de crítica. Son preguntas que pueden ser hasta dañinas para un niño. ¿Qué pasó?
¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cuál fue la causa? ¿Quién tiene la culpa entonces? ¿Por qué no lo solucionaste todavía? ¿Por qué sigue siendo un problema? Esas preguntas son preguntas acusativas y no sirven. ¿Por qué? Frente a estas preguntas, solo te van a decir mentiras, porque ya los estás criticando. Entonces, ¿qué son preguntas poderosas? Las preguntas poderosas son aquellas que abren diálogo y donde abren la capacidad de que tú como padre puedas escucharlos y que no solo estés ahí frente a ellos, dándoles lecciones de vida, sino que les abres tú a que ellos mismos puedan reflexionar. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es tu desafío? ¿Cómo te gustaría que fuese la situación? Imagínate que tu hijo se queja, ¿no? Es que no me gusta esto, lo otro. Bueno, ¿cómo debería ser la situación? ¿Qué te gustaría que suceda? ¿Por qué? Porque él mismo va a empezar a ser más racional en la crítica que está cometiendo. ¿Qué puedes hacer para que esto suceda? Ah, pues tal vez debería hablar con el profesor y decirle que no entendí. Ah, muy bien. ¿Y cuándo lo piensas hacer? Esas son preguntas poderosas, porque yo no le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Al fin y al cabo, el niño, a partir de los 6 años aproximadamente, está en capacidad de poder reflexionar acerca de sí mismo, en su capacidad de autonomía. Eso se debe al desarrollo de la materia gris en el cerebro del niño que se va consolidando. Por eso que no se puede hacer antes. Pero a partir de los 6, 7 años se pueden hacer este tipo de preguntas a los niños y sobre todo cuando entran en edad de preadolescencia, adolescencia y joven adultez. Y luego para toda la vida, entre ustedes como pareja, aquellos que tienen pareja también, ¿no? ¿Qué cosas pequeñas podrías hacer para crear la situación que tú quieres? ¿Qué tanto has progresado? ¿Qué has aprendido de esta conversación hasta ahora? Esas son de las preguntas que vienen del mundo del coaching y que pueden ustedes adaptar como padres para cambiar. Entonces, algunas cosas que no pueden hacer es preguntarle por qué. Y por qué termina en una justificación que muchas veces esa justificación no es más que una mentira. Para hablar, para abrir el diálogo, como padres nosotros tenemos que estar en disposición de escuchar. Es decir, no tengamos una conversación si es que tienes una llamada por el teléfono por hacer con tu jefe en 10 minutos. Eso no va a ser productivo. Tienes que dar el espacio y el tiempo. ¿Okay? Tema muy importante. Ahora bien, otra cosa importante. No tengan estas conversaciones típicas en los espacios de convivialidad, es decir, desayuno, almuerzo, cena. En esos espacios, ¿sí? Hablen de otras cosas, hablen del gusto por la vida, hablen de proyectos, hablen de cosas que son importantes, pero no es el momento del interrogatorio. El desayuno, almuerzo, cena son momentos para la familia juntos, no es para interrogar a un niño, ¿ya? Grave error que cometen muchos padres porque ni siquiera tienen otros temas de conversación entre adultos, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué terminan haciendo? Interrogando a los niños. Mientras puedan, los niños van a estar ahí en la mesa aguantando. El día que el niño ya esté 13, 14 años, te va a decir, ¿puedo ir a comer en mi cuarto? O puedo, no tengo hambre. Te va a decir, pero no es que no tenga hambre, es que va a repudiar ese momento. Entonces no es el momento de dar feedback, jamás. Y jamás se da un feedback negativo delante de los hermanos. Porque si no, los hermanos van a hacer bullying. ¿Usted qué cree? Es así. Entonces, ¿qué pasa si el niño no encuentra sus propias decisiones? Pues queda un último recurso, que este recurso es, ¿y qué pasaría si? Entonces tú puedes plantear alternativas sin obligarle a hacerlas, sin decir, mira, te voy a dar un consejo, ¿no? Lo que tienes que hacer es esto. No, eso no sirve para el desarrollo del niño. Lo que sirve es que él se plantea la posibilidad de decir, lo he probado o no lo he probado, me ha funcionado o no me ha funcionado. Entonces, lo mejor es preguntarle y hacerlo y formularle textualmente, como les digo. ¿Y qué pasaría si haces esto? Ah, y entonces, ¿qué pasa? Vas a descubrir también miedos en tus hijos, nuevos miedos. Y sobre estos miedos vas a poder trabajar.